Bien, tengan todos muy buenas noches, buenas tardes a la hora que estén viendo este video. Yo les hablaré un poco respecto al derecho penal internacional. El derecho penal internacional nos dice que es la rama del derecho por el cual se prohíben ciertas categorías eh, de conducta considerados delitos graves. Se regulan procedimientos para la investigación, el castigo por esas categorías. También podemos decir que también es el castigo de las conductas. Y se considera que una persona que comete dichos delitos será responsable personalmente para hacer respetar el derecho internacional. Es fundamental reprimir las violencias graves de esta rama del derecho, especialmente si tienen en cuenta la gravedad de algunas violencias consideradas crímenes de guerra cuyo castigo redunda en intereses, eh, y también la comunidad internacional en su conjunto, dado que los crímenes internacionales incluyen cada vez más elementos extraterritoriales, eh, los cuales exigen una mayor interacción entre estados, y nos dice que es más urgente coordinar el respeto de esos principios. Los estados deben acatar tanto los principios internacionales como los principios nacionales previstos en el respectivo derecho penal interno y los principios específicos contenidos en los instrumentos regionales en los que son parte. El derecho penal internacional se refiere a los delitos definidos en el derecho internacional. Se ha diseñado para prohibir ciertos tipos de conducta consideradas comúnmente como graves atrocidades y para establecer la responsabilidad penal de los autores de dicha conducta, como los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Teniendo en cuenta los avances logrados en los últimos 10 años en materia de derecho penal internacional, estas tres categorías de crímenes pueden incluir la violencia sexual cometida contra civiles. Eh, Gracias a la labor de los tribunales penales internacionales especiales eh, se considera o son creados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La violencia y otras formas de violencia sexual han sido reconocidas como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Prácticamente este es un pequeño ejemplo que he abordado sobre el derecho penal internacional. Como nos damos cuenta, pues el derecho internacional penal nos habla bastante sobre cómo considerar un delito grave o cómo considerar un delito no grave. Prácticamente pues nos damos cuenta al momento de utilizar la palabra derecho penal internacional. ¿Por qué? Porque este derecho pues prácticamente se le da a las personas que cometen dicho delito, a las personas que faltan el respeto a la ley, a las personas que intentan cometer un delito y por dicho penal serán sancionados con penas muy graves. Entonces, son delitos bastante graves en el cual el derecho penal internacional nos habla que debemos de fundamentar y reprimir la violencia grave de esta rama del derecho, es decir, evitar la violencia para no ser castigados durante la ley. Es mi pequeño aporte. Muchas gracias. Tengan todos muy buenos días, licenciado y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre las funciones del derecho penal internacional. El derecho penal internacional es la rama del derecho por el cual se prohíben ciertas categorías de conducta consideradas delitos graves que se regulan con el procedimiento de la investigación, el enjuiciamiento y el castigo por esas categorías de conducta que se consideran a una persona, y que perpetre uno de estos delitos será responsable personalmente para hacer respetar el derecho internacional humanitario. Es fundamental reprimir las violaciones graves que esta rama del derecho, especialmente si se tiene en cuenta la gravedad de algunas violaciones,
considerada como crímenes de guerra, cuyo castigo se reducirá en interés a la humanidad, a la comunidad internacional, en su conjunto que se ha dado de los crímenes internacionales. Incluye cada vez más elementos extraordinarios, los cuales exigen mayor intención entre estados. Es más urgente coordinar el respeto de estos principios, que los estados deben acatar tanto los principios internacionales como los principios racionales, previo en el respectivo del derecho penal interno.